Lluvia caía a cántaros, golpeando el resbaladizo pavimento como pequeños martillos. Luces de la ciudad se desdibujaron en rayas acuosas. Un viento frío azotó el estrecho callejón, llevando el olor a basura y miedo. Isabela tiritó, agarrando su vientre hinchado. Cada respiración duele. Su corazón golpeaba, un tambor frenético contra sus costillas. Lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con las frías gotas de lluvia, con sabor a sal y amarga vergüenza. Ella se apoyó contra una tosca pared de ladrillo tratando de esconderse. Su cuerpo dolía. Su espíritu estaba roto. Ella estaba sola, verdaderamente sola y aterrorizada. Sus crueles palabras resonaron en su mente. Sin valor. Un error. Tú traes deshonor. La voz de su padre, fría y cortante, hirió profundamente. Ella había intentado ser fuerte, pero no esta noche. Su fuerza la había abandonado. Ella sintió una patada dentro de ella. Su bebé, su única esperanza. Ella tenía que proteger esta vida inocente. ¿Pero cómo? Ella no tenía a dónde ir, a nadie a quien recurrir. Su poderoso padre, Giovanni Moretti, la había cortado completamente. De repente, un coche negro pesado, elegante y silencioso, se deslizó en el callejón. Su motor zumbaba bajo, un gruñido profundo. Se movía como un depredador. Isabela se congeló, su aliento se entrecortó. Ella se apretó más fuerte contra las sombras, rezando para que no la hubiera visto. Rezó para que pasara de largo. Pero el coche se detuvo. Sus faros cegadores cortaron la oscuridad, inmovilizándola como un animal cazado. Sus ojos, abiertos por el pánico, se movieron rápidamente. No había escape. La puerta del coche se abrió. Una figura alta salió. Él se movía con gracia silenciosa. Un traje oscuro, perfectamente a medida, su rostro afilado, ojos oscuros, escanearon el callejón. Entonces la encontraron a ella. Isabela jadeó. Este era Dante Rossi, el hombre más temido, el enemigo jurado de su padre. Su corazón se detuvo. Esto era peor. Ella apretó los ojos cerrados, preparándose para el juicio, la crueldad. Dante Rossi la vio. Él vio su vestido fino empapado por la lluvia pegarse a su estómago creciente. Él vio sus lágrimas, sus ojos temerosos. Él vio el leve moretón en su mejilla. Y él supo. Él conocía la mirada de una mujer profundamente herida por alguien poderoso. Isabela era la hija de Giovanni Moretti, la sangre de su enemigo. Pero en este momento, ella era solo una mujer embarazada, aterrorizada, temblando bajo la fría lluvia. Sus ojos oscuros se entrecerraron. Furia fría burbujeaba dentro de él. Él había luchado contra Moretti por años. Pero esto era diferente. Una mujer embarazada, hija de su enemigo o no, ninguna mujer merecía este dolor, esta brutalización. Él caminó lentamente hacia ella, cada paso deliberado. Isabela se encogió cuando él se detuvo frente a ella. Ella no podía mirarlo. Ella sintió su vasta sombra caer sobre ella. Ella esperó el juicio, la crueldad. ¿Quién te hizo esto? Su voz era como terciopelo áspero. Cortó a través de la lluvia. La cabeza de Isabela se levantó de golpe. Sus ojos se encontraron con los suyos. Tenían una súplica cruda y desesperada. Ella no podía hablar. La vergüenza ahogó sus palabras. Dime, ¿quién se atrevió a poner sus manos sobre ti? Él vio el miedo fresco en sus ojos, la forma en que ella instintivamente intentó proteger su vientre. Él entendió. Esto era personal. Él reconoció el dolor que perseguía a los inocentes. Un impulso primal de proteger. Él extendió una mano lentamente, con cuidado. Isabela se encogió.
Ella se echó hacia atrás, apretándose más fuerte contra el ladrillo frío. Su mano se detuvo. Él vio su temblor. Él sabía que ella estaba aterrorizada de él, pero también vio el profundo dolor más allá de su enemistad familiar. Está bien, no te haré daño, lo prometo. Él bajó su mano, su mirada se suavizó solo una fracción. Él miró su vientre, luego de vuelta a su rostro, hinchado por las lágrimas, marcado por la violencia. Su padre, Giovanni Moretti, tenía muchos enemigos. Pero ¿quién golpearía a su propia hija embarazada? La pregunta ardió en la mente de Dante. Tenía que ser Moretti mismo. Solo un monstruo haría tal cosa. Un profundo sentido de error se apoderó de Dante. Esto no era solo sobre rivalidad familiar. Esto era un deber sagrado. Un voto silencioso se formó en su corazón. Este error sería corregido. Nadie la tocaría jamás de nuevo. No mientras él respirara. Esta noche cambió todo. Abrió un nuevo camino. Su destino y quizás el suyo propio estaban ahora entrelazados. Los ojos de Dante, usualmente fríos, tenían una extraña calidez. Él vio su dolor, su miedo y un destello de agotamiento. Él supo que tenía que actuar rápido. Ella estaba tiritando. Sus labios estaban azules. Este callejón no era lugar para una mujer embarazada. Estás empapada hasta los huesos. Necesitas salir de esta lluvia. Mi coche está caliente. Isabela dudó. Ir con él, el jefe de la familia Rossi, el enemigo de su padre, se sentía como pisar otro tipo de trampa. La rabia de su padre sería ilimitada. Pero la alternativa, quedarse en el callejón frío y mojado, su bebé. Ella sintió otra patada. Una súplica silenciosa por calor, por seguridad. Yo no puedo. Mi padre. Tu padre no lo sabrá, no por mí. Todo lo que importa eres tú y el bebé. Necesitas refugio, necesitas calor. Lo estoy ofreciendo, sin ataduras, solo protección. Él dio otro paso lento. Él extendió su mano, palma abierta, una clara invitación. Isabela la miró fijamente. Era una mano fuerte que parecía prometer refugio. Ella miró de su mano a sus ojos. Todavía eran oscuros, intensos, pero hablaban de preocupación genuina. Ella estaba desesperada. Ella estaba congelándose. Y por primera vez, alguien le ofrecía ayuda, no juicio. Lentamente, Isabela levantó su mano. Estaba temblando. Sus dedos rozaron los suyos. Su piel era cálida, fuerte. Ella sintió una sacudida. Él tomó su mano, un ancla firme, y la guió al coche. Cada paso era un esfuerzo. Su cuerpo dolía. Dante estaba a su lado, una presencia poderosa. Él abrió la puerta trasera para ella. El interior del coche era lujoso, cálido. El olor a cuero y poder llenó el aire, un marcado contraste con el callejón. Ella se deslizó sobre el asiento de felpa. El agotamiento la invadió. Dante cerró la puerta. Luego él caminó alrededor hacia el lado del conductor y entró. ¿A dónde puedo llevarte? ¿Un hospital? ¿Un amigo? A ninguna parte. No tengo a dónde ir. Sus palabras colgaron pesadas, una confesión cruda de total aislamiento. Dante la miró en el espejo retrovisor. Su rostro estaba pálido, surcado por las lágrimas, pero ella no estaba tiritando. Él tomó una decisión rápidamente. Llevar a la hija de Moretti a su casa era una locura, pero la parte de él que la había visto rota lo anuló. Él aseguraría su seguridad sin importar el costo. Entonces vienes conmigo. Mi casa es segura. Nadie te encontrará allí. Serás cuidada. Él alejó el coche del callejón. Luces de la ciudad se desdibujaron pasando por las ventanas tintadas. Isabela las observó, su mente un torbellino de confusión, miedo y una pequeña chispa de alivio.
Ella iba con Dante Rossi, el enemigo de su padre. Desafiaba toda lógica. Pero mientras ella sentía la calidez del coche y la promesa de protección en la voz de Dante, una extraña paz se apoderó de ella. Este hombre, el enemigo de su torturador, le ofrecía santuario. Él había prometido que nadie la tocaría de nuevo. Y por alguna razón, ella le creyó. El viaje fue silencioso. Dante condujo con intensidad concentrada. Isabela lo observó. Su perfil era duro, fuerte. Él no había preguntado sobre su situación. Él simplemente había actuado, ofreciendo un salvavidas. Un profundo cansancio la invadió. El estrés de meses la alcanzó. Ella luchó por permanecer despierta, pero la calidez era demasiado tentadora. Sus ojos se cerraron suavemente. Dante la vio dormirse. Bien. Ella necesitaba descanso. Él tenía patrullas alrededor de su propiedad. La mejor seguridad. Nadie se acercaría. Él se aseguraría de ello. Giovanni Moretti era una serpiente, un hombre cruel. Herir a su propia hija embarazada era imperdonable. Un pecado que exigía rendición de cuentas. Dante Rossi entendía bien la rendición de cuentas. Un profundo instinto protector se encendió dentro de él. Ella era inocente y estaba bajo su protección ahora. El coche se detuvo frente a una gran puerta de hierro. Se abrió. Un largo camino de entrada conducía a una mansión extensa, elegante e imponente, bañada en luz suave. Parecía una fortaleza. Él la había traído a casa. Isabela abrió lentamente sus ojos. Ella estaba en una habitación grande y hermosa. Luz suave y cálida se filtraba a través de pesadas cortinas de terciopelo. La cama era increíblemente cómoda. Las sábanas olían frescas como lavanda y lino limpio. Ella ya no estaba con su ropa empapada por la lluvia. En su lugar, llevaba un sencillo camisón suave de algodón. Un fuego crepitaba suavemente en una chimenea, proyectando un cálido resplandor naranja sobre el rico revestimiento de madera. Esto no era una prisión. Esto era un santuario, un verdadero refugio. El miedo todavía se enroscaba en su estómago, pero ahora era más suave, amortiguado por la comodidad y la paz inesperada. Ella recordó a Dante Rossi, sus ojos oscuros, su voz profunda, su promesa de seguridad. ¿Había ella realmente venido a su casa, al enemigo de su padre? Se sentía como una apuesta peligrosa. Ella tenía poca opción sino confiar en él. La puerta se abrió suavemente. Una mujer con ojos amables y gentiles, Elena, entró llevando una bandeja con té y pasteles. Ella sonrió. «Buenos días, cara. Has tenido un largo sueño. El señor Rossi dijo que tendrías hambre cuando despertaras». Isabela miró fijamente la comida. Su estómago rugió fuertemente, delatando meses de estrés y mala alimentación. Ella no se había dado cuenta de lo verdaderamente hambrienta que estaba. Elena colocó la bandeja en una pequeña mesa al lado de la cama, sus movimientos tranquilos y respetuosos. «Mi nombre es Elena. Si necesitas algo, solo presiona este botón. El señor Rossi quiere que te sientas segura y cómoda». Las palabras de Elena fueron simples, pero poderosas. Seguras, cómodas lujos. Isabela no había conocido por mucho tiempo. Ella tomó un sorbo tentativo del té. Era cálido y relajante, derritiendo parte de la tensión en su pecho. Un pequeño sorbo de curación. Unos minutos después de que Elena se había ido en silencio, la puerta se abrió de nuevo. Era Dante Rossi. Él se paró enmarcado en el umbral, una silueta poderosa. Él vestía una camisa blanca impecable, mangas remangadas para revelar fuertes antebrazos. Él parecía menos formidable que en el callejón, su semblante ligeramente suavizado por la luz de la mañana, pero no menos imponente.
Sus ojos oscuros barrieron la habitación. Luego se posaron en ella. ¿Estás despierta? Bien. ¿Cómo te sientes? Confusa pero cálida y segura. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Su expresión era ilegible. Él se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa de la cama. Su mirada era intensa pero no amenazante. Él parecía buscar en su rostro algo, quizás una señal de confianza o miedo persistente, porque ninguna mujer, especialmente una embarazada, debería ser dejada sufrir en la calle, porque lo que te pasó estuvo mal. Tu padre, él hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, su mandíbula tensándose. Tiene cierta reputación de crueldad, incluso con los suyos, pero levantar una mano contra ti en tu condición, eso es imperdonable. Él se enteró del bebé. Él dijo que era una desgracia, una vergüenza. Él dijo que yo había deshonrado a la familia. Él quería que yo me deshiciera de ello. Yo me negué. Ahí es cuando ella no pudo terminar la frase. El recuerdo de su rabia, la bofetada fría y brutal, el empujón que la envió al suelo era demasiado crudo. Ella instintivamente colocó una mano sobre su vientre, protegiendo a su hijo no nacido. La mandíbula de Dante se tensó. Sus ojos se endurecieron. Él había sospechado, pero oírlo lo confirmó. Oír el dolor crudo en su voz lo llenó de una ira fría y justa. Moretti no era solo un enemigo. Él era un monstruo, un hombre desprovisto de honor. Él no te tocará de nuevo, te lo prometo, Isabela. Ni él, ni nadie. Estás segura aquí. Mi casa es tu casa por el tiempo que la necesites. Tú y tu hijo serán protegidos. Nadie sabrá que estás aquí. Nadie te hará daño nunca más. Esta es mi palabra, mi garantía absoluta. Sus palabras la envolvieron como una manta protectora cálida. Hicieron un voto, una promesa inquebrantable de un hombre que comandaba lealtad y miedo absolutos. Él era el enemigo de su padre, sí, pero en este momento él era su protector, su salvador inesperado. Una sola lágrima, no de miedo, sino de profundo alivio y gratitud, trazó un camino por su mejilla. Ella le creyó. Ella tenía que hacerlo por su bebé, por ella misma. Una pequeña semilla de esperanza, frágil pero real, comenzó a brotar en el desolado paisaje de su corazón. Una esperanza de que este hombre poderoso y peligroso podría verdaderamente protegerla de la oscuridad que había consumido su vida, ofreciendo una oportunidad para un futuro real. Semanas se desdibujaron en meses. La gran mansión se convirtió en el refugio de Isabela. Era un mundo lejos del miedo constante y el juicio frío. Elena, la amable ama de llaves, la cuidó con calidez infinita. Ella trajo comidas nutritivas, se aseguró de que Isabela estuviera cómoda y escuchó con suave paciencia. El cuerpo de Isabela comenzó lentamente a sanar. El leve moretón se desvaneció. Los temblores disminuyeron. Las heridas más profundas en su corazón comenzaron lentamente a sanar bajo la seguridad de Dante. Ella pasó sus días mayormente en su habitación, leyendo, descansando, sintiendo la preciosa vida crecer dentro de ella. Ella caminaba en los vastos jardines de la mansión cuando el clima lo permitía, respirando el aire limpio. Los altos muros y los guardias vigilantes le recordaban que estaba protegida. También le recordaban que ella era en cierto modo una prisionera, pero voluntaria, segura, un sacrificio necesario por la paz que ahora disfrutaba. Dante Rossi la visitaba cada noche, solo unos minutos. Él se paraba en la puerta, a veces caminando hacia la chimenea. Su presencia era poderosa. Él nunca la tocó, nunca la presionó por detalles. Él simplemente la observaba. Él preguntó cómo se sentía, si necesitaba algo. Sus preguntas eran directas, su mirada intensa,
pero no había malicia en sus ojos, solo una profunda y tranquila vigilancia. Elena dice, «Está comiendo bien, el bebé lo necesita». «Sí, estoy». Y el bebé es fuerte. Gracias, Dante, por todo. Era la primera vez que ella había usado su nombre de pila. Un pequeño paso. Él asintió. Ella vio un destello en sus ojos oscuros, algo más suave. Ella se dio cuenta de que él no era solo su protector. Él estaba empezando a convertirse en una presencia silenciosa y vigilante en su nueva vida. Él comenzó a compartir pequeñas cosas, breves detalles sobre su día, los desafíos de su negocio. Él habló de lealtad, de honor, de la historia de su familia con orgullo silencioso. Isabela, a su vez, comenzó a abrirse. Ella habló de su amor por los libros, sus sueños olvidados de estudiar arte, las alegrías simples que había conocido antes de la ira de su padre. Ella se encontró contándole sobre los movimientos del bebé, las patadas suaves, y él escuchó. Nunca pensé que me sentiría segura de nuevo o feliz. La seguridad es un derecho, Isabela, no un privilegio, especialmente para ti y para el hijo que llevas. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de ella. Él verdaderamente lo creía. Él le estaba dando ese derecho, un derecho que le había sido robado. El peligro tácito de su padre, Giovanni Moretti, todavía persistía. Dante nunca habló de ello directamente con ella, pero Isabela a veces veía expresiones cautelosas en los rostros de sus hombres. Ella vislumbraba a Dante en conversaciones profundas y serias, su mandíbula apretada, su voz baja. Ella sabía que él todavía la estaba protegiendo activamente, todavía la estaba resguardando de la tormenta que su padre seguramente estaba gestando. Una tarde, Elena trajo a Isabela una caja de ropa de bebé, pequeñas prendas suaves en amarillos y verdes. Elena solo sonrió cálidamente. El señor Rossi los hizo traer. Él dijo que el bebé los necesitará pronto. El corazón de Isabela se hinchó. Dante había pensado en todo, no solo su seguridad, sino el futuro de su hijo, la planificación cuidadosa, la provisión silenciosa. Era más que protección. Era cuidado, era una inversión, un gesto tierno inesperado de un hombre conocido por su crueldad. Desgastó su miedo, revelando una creciente base de confianza. Sin embargo, una parte de ella todavía está preocupada. ¿Cuál era el costo de esta protección? ¿Qué esperaba Dante a cambio? Él no había pedido nada, pero en su mundo las deudas siempre se pagaban. El pensamiento era un zumbido silencioso bajo la recién encontrada paz. Era un bucle abierto en su mente, una pregunta esperando ser respondida. Pero por ahora, envuelta en la calidez del hogar de Dante, Isabela se permitió sentir esperanza y una creciente conexión compleja con el hombre que se había convertido en su improbable salvador. La fecha de parto se acercaba. Su vientre se hizo más redondo, un constante recordatorio gozoso de la preciosa vida que llevaba. Las patadas del bebé se hicieron más fuertes, más insistentes, un temblor gozoso bajo su palma. Ella aprendió el ritmo de la casa. Ella encontró una fuerza tranquila creciendo dentro de sí misma, un instinto feroz y protector. Ella ya no era solo una chica asustada. Ella era una futura madre, lista para enfrentar lo que viniera mientras su hijo estuviera a salvo. Las visitas de Dante se hicieron más largas, menos formales. Él a menudo se sentaba junto a la chimenea, bebiendo un vaso de licor oscuro, mientras Isabela leía o trabajaba en pequeñas mantas para bebé. Sus conversaciones fluían más fácilmente ahora, tocando todo desde libros hasta las estrellas, desde las historias ocultas de la ciudad hasta sus propios pasados cuidadosamente guardados.
Él habló de su madre, una mujer gentil que le había enseñado compasión. Isabela compartió sus sueños para su hijo, las esperanzas simples de una vida pacífica, libre de las sombras que habían plagado la suya. Y él escuchó. Una tarde, mientras la lluvia tamborileaba suavemente contra las ventanas, Isabela levantó la vista de su tejido. Una tranquila preocupación la asaltó. Dante, mi padre, él debe estar buscándome. Furioso. ¿Y si se entera? ¿Y si intenta? Los ojos de Dante, que habían estado distantes, ahora se agudizaron, enfocándose completamente en ella. Él dejó su vaso. Su postura pareció volverse más rígida. Él está buscando, por supuesto lo está. Giovanni Moretti no tolera la desafianza, pero él no te encontrará aquí. Esta casa es una fortaleza. Mis hombres son leales. Mi seguridad es inquebrantable. Estás segura. Pero ¿qué hay de ti? Esto te pone a ti y a tu familia en peligro. Acogiéndome. Es una declaración de guerra, ¿no es así? Para mí. Él la estudió. Él vio la fuerza en sus ojos, el coraje tranquilo. Ella no era ingenua. Ella entendía lo que estaba en juego. Y eso solo lo hizo más determinado. La guerra ya estaba declarada, Isabela, mucho antes de que vinieras a mi puerta. Esto no cambia nada para mí, excepto lo que está en juego. Ahora lucho por algo más, lucho por lo que es correcto, por los inocentes. Y tú y tu hijo son inocentes. Él no te tocará. Él no tocará a nadie bajo mi techo. Esa es mi promesa, mi palabra, mi juramento inquebrantable. Su convicción era absoluta. Resonó a través de la habitación, un escudo poderoso contra sus miedos. Él verdaderamente lo decía. Él la vio como una persona merecedora de protección, una vida humana, y otra vida inocente creciendo dentro de ella, merecedora de paz. Él a veces llegaba tarde a casa, su chaqueta húmeda, su rostro marcado por la fatiga y las cargas de su mundo. Pero él siempre hacía tiempo para su ritual vespertino. Él nunca explicó las noches tardías. Pero Isabela sabía que él estaba trabajando, luchando, protegiendo por ella, por ellos. Una profunda gratitud comenzó a mezclarse con los sentimientos complejos que ella tenía por él. Él era un hombre peligroso, un jefe de la mafia, un enemigo de su sangre. Sin embargo, él era el hombre más amable y honorable que ella había conocido. Él le había devuelto su vida, le había dado un futuro para su hijo. Él había construido un muro de seguridad alrededor de ella. Un día Elena trajo una cuna de madera bellamente tallada. Era madera oscura, rica, suavemente forrada con seda blanca. Isabela trazó los bordes suaves con sus dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es hermoso, pero mucho. El señor Rossi quería solo lo mejor para la pequeña. Él personalmente eligió la madera. Él supervisó su creación. Los gestos considerados de Dante, su fuerza tranquila, su protección inquebrantable, la estaban sanando lentamente. Estaban construyendo un puente sobre el abismo de su trauma pasado. Ella se dio cuenta de que Dante Rossi había hecho más que solo salvar su vida. Él le había dado esperanza. Él le había mostrado un tipo diferente de fuerza, un tipo diferente de lealtad, una nacida de una profunda e inesperada responsabilidad. A medida que la fecha de parto se acercaba, una nueva paz se estableció dentro de ella. Ella estaba lista. Lista para el bebé. Lista para lo que sea que el futuro deparara. Mientras Dante estuviera a su lado. La batalla final, ella sabía, estaba llegando, pero ella no la enfrentaría sola. El día finalmente llegó. Los dolores de parto golpearon a Isabela con feroz intensidad. Dante estuvo instantáneamente a su lado,
su presencia un ancla tranquila y firme. Elena y un médico que Dante había traído en secreto trabajaron con tranquila eficiencia. Las horas se desdibujaron en un torbellino de lucha y miedo, pero Dante nunca soltó su mano. Él la sostuvo firmemente, sus ojos oscuros fijos en los de ella, una promesa silenciosa de fuerza. Luego un llanto, un sonido pequeño y poderoso que llenó la habitación y desterró todo dolor. Una niña perfecta, diminuta e intocada por la crueldad del mundo. Isabela la sostuvo, lágrimas corriendo por su rostro, esta vez lágrimas de pura alegría. Dante observó una rara y suave sonrisa adornando sus labios. En ese momento, el peso del mundo se levantó. Afuera, en la ciudad oscura, los hombres de Dante se movieron, precisos, despiadados. Giovanni Moretti, sorprendido, fue rápidamente desarmado. Su reinado de terror, su crueldad, terminó no con un estallido, sino con una captura silenciosa y eficiente. La noticia llegó a los oídos de Dante momentos después. Moretti estaba contenido, ya no era una amenaza. De vuelta en la mansión, Isabela acunó a su hija, Sofía. Dante se acercó, sus ojos llenos de una emoción que ella no podía descifrar del todo, pero se sentía como reverencia. Ella es hermosa, Isabela, verdaderamente hermosa, un milagro. Él tocó suavemente la pequeña mano del bebé. La disputa familiar, el peligro, todo se desvaneció. Todo lo que importaba era esta nueva vida, segura y querida. Isabela lo miró, gratitud y una emoción tácita más profunda brillando en sus ojos. Él había mantenido su promesa. Él los había protegido. Él la había traído de la oscuridad a la luz, dándole un futuro, un hogar y una preciosa vida nueva. Su hija, segura en sus brazos, era prueba de su promesa inquebrantable. Con el poder de Moretti roto, un nuevo capítulo comenzó para Isabela y su hija. La amenaza finalmente se había ido. El mundo exterior todavía tenía peligros, pero adentro solo había paz. El hogar de Dante se convirtió en su verdadero santuario. Era un lugar donde eran queridos, protegidos y amados incondicionalmente. Isabella nombró a su hija Sofía, significaba sabiduría, una esperanza tranquila para el futuro brillante que ahora vislumbraba. Sofía creció rápidamente, llenando los grandes salones con su risa inocente. Dante, el formidable jefe, mostró una ternura que nadie fuera de su círculo íntimo había presenciado jamás. Él a menudo se sentaba junto a la chimenea, Sofía acunada suavemente en sus brazos, sus ojos oscuros fijos en su pequeño rostro dormido. Él era un hombre transformado. Su propósito ahora abarcaba la protección inquebrantable de estas dos vidas inocentes, su nueva familia. Su relación se profundizó, evolucionando de protector y protegida a algo mucho más profundo. Isabela vio más allá de su peligrosa reputación, más allá de la fachada severa. Ella vio al hombre que había arriesgado todo por ella, que había reconstruido su vida. Ella vio su fuerza tranquila, su lealtad inquebrantable y la calidez inesperada que tenía por ella y Sofía. Él a su vez vio su resiliencia, su espíritu gentil y su amor feroz por su hija. El amor por Sofía era un lazo inquebrantable que los unía. La mansión, una vez un refugio tenso, ahora verdaderamente se sentía como hogar. Elena y el personal trataron a Isabela y Sofía como familia querida. El aire estaba lleno de seguridad de pertenencia. Isabela finalmente se atrevió a soñar de nuevo. Ella comenzó a dibujar, a pintar, esbozando los jardines y la mansión. Dante la animó, proporcionando materiales de arte, mostrando su apoyo por sus pasiones redescubiertas.
Él se aseguró de que ella tuviera todo lo que necesitaba para prosperar. Su viaje desde aquel callejón frío y lluvioso había sido inimaginable. De estar completamente sola, abandonada, ella había encontrado un refugio inesperado, un protector en el más improbable de los lugares. Ella había encontrado esperanza y había encontrado una familia. Dante la había rescatado, no solo del daño físico, sino de la oscuridad que había amenazado con consumir su espíritu. Él le había dado una oportunidad de ser madre, de criar a su hijo en seguridad. Él había construido una fortaleza de amor alrededor de ellos, una promesa de que ningún daño los tocaría jamás de nuevo. Sus palabras de aquella primera noche todavía resonaban. Él no te tocará de nuevo. Y él había mantenido ese voto sagrado. La historia de Isabela y Dante es un poderoso recordatorio. Nos dice que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede florecer. Muestra que la compasión puede encontrarse en corazones inesperados. Prueba que la verdadera fuerza reside no solo en el poder, sino en la voluntad inquebrantable de proteger a los inocentes. Su viaje de enemigos a familia, de miedo al amor profundo, es un testimonio del poder transformador del rescate, la redención y los lazos inesperados que el destino a veces teje. Y eso nos lleva al final de la increíble historia de Isabela y Dante. ¡Qué viaje de coraje, protección y profunda conexión emocional! ¿No estarías de acuerdo? Verdaderamente muestra cómo el amor puede emerger de las sombras del conflicto. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el miedo de Isabela y encontraste esperanza en la protección inesperada de Dante, por favor haznos saber qué momento resonó más contigo. Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Tu retroalimentación nos ayuda a entender qué tipo de historias emocionalmente ricas y de alto riesgo quieres escuchar a continuación. No olvides suscribirte a nuestro canal para más cuentos de romance oscuro, drama intenso y transformaciones poderosas. Asegúrate de tocar esa campana de notificación también, para que nunca te pierdas nuestras historias más nuevas. Gracias por mirar y recuerda, a veces las historias de amor más grandes comienzan en los lugares más peligrosos, trayendo luz a los rincones más oscuros.